Hola a todos. Bienvenidos a Resúmenes de Libros. Hoy les traigo un resumen detallado del libro Hazte cargo de tus heridas de Franci Valencia Morales. ¿Alguna vez te has preguntado por qué a veces repites los mismos errores? ¿Eliges relaciones que te lastiman o sientes que no eres suficiente? Muchas de nuestras heridas emocionales nacen en la infancia, se esconden en nuestro inconsciente y terminan dirigiendo nuestra vida adulta. Hoy te traigo el resumen de un libro que puede ayudarte a romper esos ciclos. Hazte cargo de tus heridas, de Franci Valencia Morales. Un viaje profundo hacia el pasado, pero no para quedarnos atrapados, sino para sanar, resignificar y construir una nueva versión de nosotros mismos, más libre, más fuerte y más consciente. Si estás listo para comenzar tu transformación, quédate, porque este resumen puede cambiar tu manera de verte y de vivir. Introducción. Franci Valencia Morales, neuropsicóloga, presenta en este libro una profunda reflexión sobre el proceso de sanación emocional. A partir de su propia experiencia de dolor, tras la pérdida violenta de su pareja, la autora invita a los lectores a hacerse responsables de sus heridas emocionales. Su premisa principal es que, aunque muchas heridas no fueron culpa nuestra, sí es responsabilidad personal sanarlas para no seguir arrastrándolas ni perpetuándolas en nuestra vida. El libro plantea que no podemos controlar todo lo que nos ocurre, pero sí podemos decidir qué hacer con las experiencias vividas. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento, entendido como una interpretación negativa y permanente del dolor, es opcional. Este texto busca proporcionar herramientas prácticas para iniciar un proceso consciente de transformación interior. Capítulo 1. Sana tu origen. Franci propone que la primera responsabilidad que debemos asumir es revisar nuestra historia personal, especialmente nuestra infancia. Allí se encuentran las raíces de muchas heridas emocionales que siguen afectando nuestras vidas adultas. Explica que existen 5 heridas principales de la infancia: rechazo, abandono, humillación, traición e injusticia. Cada una de ellas se origina en momentos donde, como niños, interpretamos las acciones de nuestros padres o cuidadores como una amenaza a nuestro valor, seguridad o amor. Muchas veces estas heridas no provienen de abusos graves, sino de situaciones cotidianas mal interpretadas por un cerebro inmaduro. Por ejemplo, un niño que percibe frialdad emocional de parte de sus padres puede desarrollar una herida de abandono, aunque los padres hayan estado presentes físicamente. Un niño que percibe críticas constantes puede generar una herida de humillación, afectando su autoestima en la adultez. Francia invita a reconocer estas heridas sin caer en la victimización ni en la culpa hacia los padres, quienes también fueron niños heridos a su tiempo. Capítulo 2. El poder de tu mente. El segundo paso en el proceso de sanación es entender el funcionamiento de la mente. Los pensamientos no son inofensivos. Cada uno de ellos genera una emoción, y las emociones conducen a acciones. De esta manera, los pensamientos moldean la realidad personal. La autora explica la teoría del cerebro triuno de Paul MacLean, que divide el cerebro en 3 grandes áreas. El cerebro reptiliano, responsable de las funciones básicas de supervivencia. El sistema límbico, encargado de las emociones. El neocórtex, sede del pensamiento racional. La importancia de esta teoría radica en entender que las emociones surgen primero, de manera automática, pero es el neocórtex el que puede reinterpretarlas, gestionarlas y transformar la respuesta que damos ante los estímulos. Francia insiste en la necesidad de vigilar el diálogo interno, reemplazando las preguntas destructivas como ¿por qué me pasa esto?, por preguntas constructivas como ¿para qué me pasa esto? La calidad de nuestra vida depende de la calidad de nuestros pensamientos. Capítulo 3. Gestiona tus emociones. Una vida emocional sana no significa no sentir tristeza, miedo o ira, sino saber gestionarlos de forma adecuada. Francia enseña a diferenciar entre sensaciones físicas y emociones. Una sensación es una respuesta corporal automática, como sudoración o palpitaciones. Una emoción es la interpretación que hacemos de esas sensaciones. Por ejemplo, ante una sensación de agitación, podemos interpretar que estamos ansiosos, pero también podríamos entenderlo como un estado de alerta necesario para afrontar un reto importante. Cada emoción tiene un propósito. La tristeza, por ejemplo, nos invita a la reflexión y al recogimiento. El miedo nos prepara para actuar ante un peligro.
La ira señala la necesidad de establecer límites. Gestionar las emociones implica reconocerlas sin juzgarlas, aceptar su presencia y utilizarlas como guías para tomar decisiones más sabias. Capítulo 4. Construye el amor propio. Uno de los capítulos más poderosos del libro es el dedicado al amor propio. La autora sostiene que muchas personas buscan fuera lo que deben construir dentro. La aprobación externa, las relaciones afectivas o los logros profesionales no llenarán jamás el vacío de una autoestima no construida. Amarse implica respetarse, valorarse y cuidar de uno mismo, no desde la arrogancia, sino desde la dignidad. El amor propio se refleja en la capacidad de poner límites, en la elección de relaciones sanas y en el respeto por las propias necesidades emocionales. Francis señala que el amor propio es una construcción diaria, no un estado automático. Se cultiva a través de pequeños actos de autocuidado, autocompasión y honestidad emocional. Capítulo 5. Valora las pequeñas cosas. La transformación personal no ocurre de la noche a la mañana ni depende de eventos extraordinarios. Ocurre en los pequeños detalles cotidianos. La autora enfatiza la importancia de los hábitos diarios. La manera en que nos hablamos al despertar, el tipo de información que consumimos, las personas con las que nos relacionamos, las pequeñas decisiones que tomamos constantemente. Un cambio sostenible en el tiempo requiere atención plena a los detalles diarios. La suma de pequeñas acciones conscientes produce grandes transformaciones. Capítulo 6. Hazte cargo de las crisis. Las crisis son inevitables en la vida humana. Pérdidas, cambios de rumbo, rupturas, enfermedades. Cada crisis representa una oportunidad de crecimiento o una excusa para el estancamiento, dependiendo de cómo se gestione. Francie comparte su experiencia personal con la muerte violenta de su pareja. En un primer momento, la crisis la llevó al dolor profundo y a la parálisis emocional. Sin embargo, eligió ver esa tragedia como un llamado a despertar, a resignificar su existencia y a construir una nueva versión de sí misma. Aceptar el dolor, sin negarlo ni resistirlo, es el primer paso para atravesar una crisis. A partir de la aceptación, podemos elegir aprender y crecer. Capítulo 7. Trabaja todas tus dimensiones. La autora plantea que para alcanzar una vida plena es necesario atender todas las dimensiones del ser humano: física, mental, emocional, espiritual, social, familiar, económica y vocacional. Descuidar alguna de estas áreas genera desequilibrios que tarde o temprano afectan el bienestar general. Por ejemplo, una persona puede tener éxito económico, pero si descuida su salud emocional o sus relaciones familiares, terminará sintiendo un vacío que ningún logro material podrá llenar. La clave es buscar un equilibrio dinámico, entendiendo que todas las áreas de la vida están interconectadas y que cada una influye en las demás. Capítulo 8. Herramientas para sanar heridas. Finalmente, el libro ofrece herramientas prácticas para el proceso de sanación. Escritura terapéutica. Redactar cartas de sanación dirigidas a los padres, a sí mismo o a personas con quienes quedaron heridas abiertas. Estas cartas no deben ser enviadas, se queman como símbolo de liberación. Resignificación de las experiencias dolorosas. Reinterpretar los hechos pasados desde una perspectiva de aprendizaje, no de victimización. Aplicación de la ley del espejo. Reconocer que aquello que criticamos o admiramos en otros puede estar reflejando aspectos no resueltos de nosotros mismos. Trabajo consciente en el cambio de creencias limitantes. Identificar los pensamientos automáticos negativos y reemplazarlos por pensamientos más funcionales y empoderadores. La autora también introduce el concepto japonés de kintsugi. En vez de ocultar las cicatrices, embellecerlas, verlas como marcas de fortaleza y crecimiento. Conclusión y reflexión final. Hazte cargo de tus heridas es un llamado a la responsabilidad emocional. No podemos cambiar nuestro pasado, pero sí podemos cambiar la forma en que lo interpretamos y, sobre todo, la manera en que decidimos vivir el presente y construir el futuro. El mensaje final es claro. No somos nuestras heridas, no somos nuestros errores, ni nuestros traumas. Somos la interpretación y el sentido que decidimos darles. Somos lo que elegimos hacer con lo que nos ha sucedido. La sanación no es un camino fácil,
pero es el más liberador y digno que podemos recorrer. Hola a todos. Bienvenidos a Resúmenes de Libros. Hoy les traigo un resumen detallado del libro Cómo mandar a la mierda de forma educada de Alba Cardalda. ¿Alguna vez has dicho que sí cuando en realidad querías decir que no? ¿Has sentido culpa por poner un límite, por cuidarte, por priorizarte? Si es así, este libro es para ti. Cómo mandar a la mierda de forma educada no es una invitación a ser groseros, sino una guía práctica y emocional para recuperar tu voz, tu espacio y tu dignidad. Alba Cardalda, psicóloga y autora de esta obra, nos enseña que decir no, poner límites y alejarnos de quien no nos respeta no solo es necesario, sino que puede hacerse con elegancia, con claridad y, sobre todo, con respeto. En este video, vamos a explorar en profundidad cada uno de los 15 capítulos del libro, descubriendo herramientas para comunicarte mejor, proteger tu salud emocional y construir relaciones más auténticas y sanas. Prepárate para reaprender a decir lo que sientes, sin dejar de ser tú. Introducción. Una carretera sin señales. La autora abre el libro con una experiencia personal. Un día, manejando en una carretera sin señalización en Bolivia, se siente completamente perdida, sin saber si va por el camino correcto, si alguien le está invadiendo o si ella invade a otros. Esta situación sirve como metáfora de lo que ocurre en relaciones sin límites. Así como las señales de tráfico nos permiten transitar con seguridad, los límites personales nos protegen emocionalmente y nos permiten relacionarnos de forma sana y clara. Sin ellos, nos perdemos, chocamos y nos hacemos daño, aunque tengamos la mejor intención. Capítulo 1. ¿Qué son y qué no son los límites? Los límites no son imposiciones ni órdenes. Tampoco son actos egoístas o mecanismos para controlar al otro. Son una forma de comunicar nuestras necesidades, proteger nuestro espacio emocional y garantizar relaciones sanas. Existen diferentes tipos: físicos, emocionales, sexuales, temporales, materiales y personales. Cada uno de ellos regula una dimensión esencial de nuestra vida. La autora también presenta los derechos asertivos básicos, como el derecho a decir no, a cometer errores, a cambiar de opinión o a tener nuestras propias prioridades. Cuando entendemos que estos derechos son parte de nuestra dignidad humana, resulta más fácil sostener nuestros límites sin culpa. Capítulo 2. Relaciones, salud y felicidad. Este capítulo profundiza en el vínculo entre la calidad de nuestras relaciones y nuestra salud física y emocional. Alba cita el estudio de Harvard que ha seguido durante décadas a cientos de personas y que concluye que las relaciones de calidad son el principal factor que determina una vida feliz y longeva. No es el dinero, ni la fama, ni la profesión, sino cómo nos relacionamos con los demás. Desde la neurociencia, explica que las relaciones sanas liberan dopamina y oxitocina, generando bienestar, mientras que las relaciones tóxicas elevan el cortisol, la hormona del estrés, que a largo plazo deteriora el sistema inmune, cardiovascular y emocional. Capítulo 3. Relaciones de calidad. Muchas veces prestamos más atención a la calidad de los objetos que compramos que a las relaciones que cultivamos. Evaluamos marcas y precios, pero no evaluamos el respeto, el cuidado o la reciprocidad de nuestros vínculos. La autora propone que empecemos a aplicar el mismo rigor emocional. ¿Cómo me siento en esta relación? ¿Puedo ser yo mismo? ¿Siento libertad para expresar lo que pienso o necesito? Ofrece una herramienta concreta. Una tabla de puntuación para calificar nuestras relaciones del 1 al 10 en distintos aspectos, como la comunicación, el respeto, la libertad emocional o la capacidad de perdonar. Esta evaluación nos permite identificar si estamos en relaciones que merecen seguir siendo nutridas o si necesitamos poner distancia. Capítulo 4. Cultura, creencias y crianza. Este capítulo profundiza en el origen de nuestras dificultades para establecer límites. Muchas personas fueron criadas bajo valores judeocristianos que exaltan la abnegación, el sacrificio, la entrega incondicional y la culpa. Especialmente en mujeres, se ha transmitido la idea de que decir no es egoísta y que amar implica negarse a uno mismo. Desde pequeños, aprendemos a complacer, a evitar conflictos y a medir nuestro valor por cuanto nos sacrificamos por los demás. Esta crianza, aunque bien intencionada, nos priva de herramientas para cuidar de nosotros mismos sin culpa.
De ahí la importancia de reaprender desde una perspectiva adulta y consciente. Capítulo 5. Deconstruyendo creencias. Alba presenta el caso de Marga, una madre y esposa que, en su intento de ser perfecta, se fue olvidando de sí misma. El resultado fue irritabilidad, frustración y una sensación constante de malestar. A través del trabajo terapéutico, Marga descubre que para cuidar bien a los demás, primero tiene que cuidarse ella. Se introduce aquí el concepto de deseo versus necesidad. Desear algo no implica que sea vital, mientras que las necesidades son fundamentales para nuestro bienestar. La autora propone un ejercicio llamado Los pilares de tu vida, donde se identifican las áreas esenciales: pareja, salud, trabajo, ocio, familia, para detectar cuáles estamos descuidando y recuperar el equilibrio personal. Capítulo 6. ¿Qué hacemos con la culpa? La culpa es uno de los grandes enemigos de los límites. Sentimos culpa por decir que no, por priorizarnos, por poner distancia. Alba distingue entre dos tipos de culpa: la adaptativa, que aparece cuando hemos cometido un daño real, y la desadaptativa, que se basa en creencias irracionales y exageradas. Este capítulo invita a revisar si nuestra culpa tiene fundamento o si es un mecanismo aprendido para controlar nuestro comportamiento. La autora propone preguntas clave para discernir entre culpa sana y tóxica, y así liberarnos de un peso emocional que no nos corresponde cargar. Capítulo 7. El veneno está en la dosis. Una advertencia importante. Al descubrir el poder de los límites, algunas personas pueden pasarse al extremo contrario. De ser complacientes pasan a ser rígidos, fríos o incluso agresivos. Pero la clave no está en el exceso, sino en la dosis adecuada. Los límites deben ser firmes pero flexibles. No se trata de levantar muros, sino de instalar puertas con cerradura. Alba enfatiza la importancia de adaptarse, sin perderse. Poner límites no debe significar cortar todo vínculo ante el primer desacuerdo. Capítulo 8. ¿Dónde poner el límite? Este capítulo ofrece herramientas prácticas para identificar el momento en que algo empieza a incomodarnos. Nuestras emociones son brújula. El malestar, el cansancio, la irritación o la tristeza indican que algo está desajustado. También se habla de compatibilidad. No todas las personas son para nosotros. Reconocer que no tenemos por qué encajar con todos, ni todos con nosotros, es liberador y nos ayuda a decidir mejor dónde y con quién queremos estar. Capítulo 9. Estilos de comunicación. Aquí se presentan los estilos comunicativos más comunes. Pasivo. No decir lo que uno siente por miedo a incomodar. Agresivo. Imponer desde la ira o la violencia. Pasivo-agresivo. Usar la manipulación o el sarcasmo. Asertivo. Expresar lo que uno piensa con claridad y respeto. La asertividad es el camino que propone la autora. No se trata de ganar una discusión, sino de expresar desde la dignidad. Capítulo 10. Estrategias cognitivo-conductuales. Este capítulo enseña cómo transformar los pensamientos automáticos negativos que nos impiden poner límites. Si creo que decir no es egoísta, entonces me costará hacerlo. Pero si lo reformuló por decir no es cuidarme, me será más fácil actuar. Se ofrecen ejercicios prácticos de reestructuración cognitiva y también se proponen frases ejemplo para ensayar respuestas asertivas en distintas situaciones. Capítulo 11. Comunicación efectiva. Poner límites no solo depende de qué decimos, sino de cómo lo decimos. Aquí se abordan aspectos como el lenguaje corporal, el tono, la elección del momento y la claridad del mensaje. A veces, el problema no es lo que decimos, sino el modo. Una crítica mal formulada puede herir, aunque tengamos razón. En cambio, una frase empática puede marcar la diferencia entre el conflicto y el entendimiento. Capítulo 12. Decir no. Uno de los aprendizajes más liberadores: aprender a decir no sin sentir que somos malas personas. La autora enseña a decir no con frases cortas, claras y honestas. No se necesita justificar en exceso, solo ser firme. También invita a normalizar que los demás nos digan no, y no tomarlo como un rechazo personal. Capítulo 13.
Críticas y culpabilizaciones. Cuando comenzamos a poner límites, algunas personas pueden reaccionar mal. Pueden decir cosas como has cambiado o ya no eres tan amable. Alba enseña a detectar esas formas de manipulación emocional y a responder desde la serenidad. Responder con frases como estoy aprendiendo a priorizarme o este límite es importante para mí puede protegernos del chantaje emocional sin entrar en conflicto. Capítulo 14. Límites con personas manipuladoras. Este capítulo analiza perfiles difíciles. Personas narcisistas, victimistas, chantajistas. Se dan estrategias específicas para establecer límites sin entrar en juegos psicológicos destructivos. El objetivo no es ganar una batalla, sino salir del campo de batalla. Se enseña a identificar cuando una conversación se vuelve una trampa emocional y cómo salir de ella sin culpa. Capítulo 15. Maneras muy educadas de mandar a la mierda. El cierre del libro es una mezcla de reflexión y humor. La autora comparte formas elegantes y asertivas de alejarse de quienes no respetan nuestros límites. Son frases que no suenan agresivas, pero que marcan una distancia firme. Este capítulo es una celebración del amor propio. Mandar a la mierda de forma educada no es un acto de desprecio, sino de dignidad emocional. Conclusión y reflexión final. Este libro es una guía para vivir sin someterse ni lastimar. Nos enseña a poner límites desde el respeto, a desprogramar creencias que nos anulan y a comunicarnos con honestidad y firmeza. En el fondo, se trata de aprender a amarnos de forma madura y libre. Porque cuando sabemos cuidarnos, también podemos cuidar mejor a los demás. Hola a todos. Bienvenidos a Resúmenes de Libros. Hoy les traigo un resumen detallado del libro Vender es humano de Daniel H. Pink. ¿Alguna vez te has detenido a pensar cuánto tiempo pasas tratando de convencer a los demás? Aunque no trabajes en ventas, constantemente estás persuadiendo. Cuando intentas que tu jefe apruebe una idea, cuando motivas a un equipo o incluso cuando convences a un amigo para que vea tu serie favorita. En su libro Vender es humano, Daniel H. Pink nos muestra que todos, en mayor o menor medida, somos vendedores. Pero la venta ha cambiado. Ya no se trata de manipular ni de presionar, sino de entender, conectar y servir. En este video, te contaré en detalle las ideas clave de este libro y cómo puedes aplicar sus enseñanzas en tu vida personal y profesional. Introducción. Daniel H. Pink comienza el libro con una reflexión personal. Se preguntó en qué invertía su tiempo diario y descubrió que, aunque no tenía un trabajo de ventas tradicional, gran parte de su día consistía en persuadir, influir y convencer a otras personas. Intentaba persuadir a un editor para que publicara un artículo. Convencía a un socio para colaborar en un proyecto. Intentaba que su hijo pequeño se duchara después de entrenar. Este análisis le llevó a una conclusión sorprendente. Todos somos vendedores, aunque no nos demos cuenta. Datos clave. 1 de cada 9 personas en Estados Unidos tiene un empleo en ventas. Pero los otros 8 también invierten gran parte de su tiempo persuadiendo e influyendo en otros. Pasamos el 40% de nuestro tiempo laboral en actividades de venta sin vender. Primera parte. El renacimiento del vendedor. Capítulo 1. Todos somos vendedores. La idea de la venta ha cambiado drásticamente. Antes, el vendedor era el intermediario entre el producto y el consumidor. Hoy, Internet ha reducido la necesidad de estos intermediarios, pero no ha eliminado la importancia de vender. Ejemplo. Antes, un vendedor de enciclopedias debía visitar casa por casa para vender. Hoy, la información está disponible en línea, pero los escritores, editores y creadores de contenido deben vender sus ideas para atraer lectores y suscriptores. Pink introduce el concepto de venta sin vender, donde persuadir y convencer son actividades esenciales en todas las profesiones. Los médicos persuaden a sus pacientes a seguir un tratamiento. Los abogados persuaden a un jurado. Los profesores persuaden a sus alumnos a prestar atención. Ejemplo de Norman Hall. Un vendedor de la vieja escuela que aún vende productos Follow Brush de puerta en puerta. Su historia demuestra que las ventas tradicionales han cambiado, pero la necesidad de convencer sigue siendo clave. Capítulo 2. ¿Por qué todos estamos en ventas?
Pink identifica 3 fuerzas que han transformado el mundo laboral y han hecho que todos nos convirtamos en vendedores. 1. El auge del emprendimiento. La tecnología ha facilitado que cualquiera pueda iniciar un negocio. Plataformas como Etsy, eBay y Kickstarter han permitido que más personas se conviertan en emprendedores. Ejemplo. Un artista que antes necesitaba una galería, ahora puede vender su arte directamente en Instagram o TikTok. 2. La elasticidad en el trabajo. Las empresas ahora requieren que los empleados tengan múltiples habilidades. Un diseñador gráfico también debe vender sus ideas a clientes. Un ingeniero debe convencer a su equipo sobre qué solución es mejor. 3. El crecimiento del sector de la educación y la salud. Profesores y médicos ahora tienen que persuadir y motivar más que nunca. Un doctor ya no solo diagnostica, sino que debe convencer al paciente de seguir un tratamiento. Capítulo 3. Del engaño a la transparencia. Antes, los vendedores tenían la ventaja porque los consumidores tenían poca información. Ahora, con el Internet, los compradores investigan antes de tomar decisiones. Ejemplo. Antes, un vendedor de autos podía ocultar información sobre el precio real de un coche. Ahora, los clientes buscan reseñas, comparan precios en línea y conocen la calidad del producto antes de comprar. Conclusión. El vendedor ya no puede manipular al cliente. La transparencia, honestidad y confianza son ahora esenciales para vender con éxito. 3. Segunda parte. Las nuevas habilidades para vender. Capítulo 4. Sintonización. Para persuadir eficazmente, debes ponerte en el lugar del otro. Pink explica que los mejores vendedores no son los extrovertidos, sino los ambivertidos, personas con un equilibrio entre extroversión e introversión. Ejemplo. Un introvertido puede ser demasiado reservado y no conectar con el cliente. Un extrovertido puede ser demasiado agresivo y desmotivar al comprador. Un ambivertido sabe cuándo hablar y cuándo escuchar. Capítulo 5. Flotabilidad. La venta implica rechazo constante. Un buen vendedor necesita mantenerse motivado. Pink recomienda 3 estrategias. 1. Autocuestionamiento antes de la venta. En lugar de decir voy a lograrlo, preguntarse cómo puedo lograrlo. 2. Pensamiento positivo durante la venta. Mantener la confianza en medio del rechazo. 3. Reflexión después de la venta. Analizar qué salió bien y qué se puede mejorar. Ejemplo. Un vendedor de seguros hace 50 llamadas y recibe 49 rechazos. Si no tiene flotabilidad, se desmotivará antes de la llamada 50. Capítulo 6. Claridad. En lugar de solo resolver problemas, un buen vendedor ayuda a descubrir problemas que el cliente no sabía que tenía. Ejemplo. Un consultor financiero no solo vende inversiones, sino que ayuda a los clientes a descubrir gastos innecesarios en su presupuesto. 4. Tercera parte. Cómo mejorar en ventas. Capítulo 7. La nueva forma de argumentar. Pink propone 6 formas efectivas de presentar un mensaje. 1. El discurso de una palabra. Apple igual a innovación. 2. La pregunta provocativa. ¿No te gustaría ahorrar más dinero? 3. La rima memorable. Si cabe en tu cabeza, cabe en tu vida. 4. El tuit persuasivo. Explicar tu idea en menos de 280 caracteres. 5. La historia convincente. Contar una anécdota en lugar de solo datos. 6. El formato Pixar. Estructurar una historia con érase una vez, hasta que un día, etc. Capítulo 8. Improvisación. Las ventas no son un guión fijo, requieren adaptabilidad. Pink sugiere 3 reglas de la improvisación teatral aplicadas a ventas. 1. Escuchar con atención en lugar de solo esperar tu turno para hablar. 2. Decir sí y en lugar de sí, pero. 3. Y enfocarse en la solución, no en el problema. Capítulo 9. Servicio. La mejor manera de vender es ayudar genuinamente a los demás. 2 principios clave. 1. Actitud personal.
Tratar al cliente como una persona, no como un número. 2. Determinación. No rendirse hasta ofrecer la mejor solución. Ejemplo. Un buen vendedor no presiona para vender un producto, sino que ayuda al cliente a encontrar lo que realmente necesita. Conclusión y reflexión final. Todos vendemos, ya sea un producto, una idea o una visión. Vender no se trata de manipular, sino de conectar, ayudar y persuadir con honestidad. La clave del éxito es la transparencia, la empatía y el servicio al cliente. Hola a todos. Bienvenidos a Resúmenes de Libros. Hoy les traigo un resumen detallado del libro Imagen Vendedora de Víctor Gordoa. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas logran vender con facilidad, mientras que otras fracasan una y otra vez? No importa si trabajas en ventas o no, la realidad es que todos vendemos algo a diario, una idea, un proyecto, una opinión o incluso a nosotros mismos. En su libro Imagen Vendedora, Víctor Gordoa nos revela la clave detrás de una venta exitosa, la imagen que proyectamos. No basta con tener un buen producto o una gran propuesta, si no sabemos cómo presentarnos, persuadir y conectar con los demás. Acompáñame en este video donde exploraremos las enseñanzas más valiosas de este libro y cómo aplicarlas en la vida real para obtener mejores oportunidades y resultados. Introducción. Muchas personas creen que vender es solo una actividad de comerciantes o empresas, pero en realidad, vender es una habilidad esencial en la vida. Desde conseguir un empleo hasta negociar en el día a día, constantemente estamos vendiendo ideas, proyectos o incluso nuestra propia imagen. Víctor Gordoa, experto en imagen pública, plantea en este libro que la clave del éxito no está solo en el producto o servicio que ofreces, sino en cómo te perciben los demás. La imagen vendedora no es solo apariencia, sino también actitud, lenguaje, comunicación y credibilidad. El autor nos guía a través de historias y ejemplos sobre cómo una buena imagen puede abrir puertas y cómo una mala puede cerrarlas antes de siquiera empezar. Capítulo 1. La venta fallida. El autor comienza el libro con una anécdota en una exposición comercial donde observa a dos vendedores que, pese a tener un buen producto, no logran vender. Analiza por qué fracasan y encuentra múltiples errores. 1. No tienen iniciativa. Esperan pasivamente a que los clientes se acerquen en lugar de atraerlos con una presentación convincente. 2. No saben generar interés. Cuando alguien se interesa, responden con frases poco entusiastas y sin valor persuasivo. 3. No dominan el producto. Uno de los vendedores admite que no conoce bien lo que vende y que no ha recibido capacitación adecuada. 4. Mala actitud. En lugar de insistir y adaptarse a las necesidades del cliente, simplemente dejan que se vaya sin intentar convencerlo. Esta historia demuestra que la imagen que proyectamos como vendedores es clave. No solo es cuestión de lo que vendemos, sino de cómo lo hacemos y la confianza que transmitimos. Capítulo 2. El despido. 3 meses después de la exposición, la vendedora que Gordoa había observado lo contacta, desesperada. Ella y su compañero han sido despedidos por su bajo desempeño en ventas. Esto refuerza la idea de que la falta de habilidades de venta tiene consecuencias. En el mundo profesional, quienes no saben venderse o vender sus ideas quedan rezagados. No importa cuánto esfuerzo pongan, si la imagen que proyectan no inspira confianza, difícilmente lograrán el éxito. Gordoa enfatiza que muchas personas ven las ventas como algo trivial o indeseable, pero en realidad, son una de las habilidades más valiosas que se pueden desarrollar. Capítulo 3. La consulta. Los dos vendedores buscan a Gordoa para pedir orientación. Quieren saber qué hicieron mal y cómo pueden mejorar. En este punto, el autor les plantea una idea clave: vender no solo es un trabajo, es una habilidad esencial en la vida. Les explica que, más allá de técnicas de venta, deben trabajar en su imagen pública, que abarca aspectos como la seguridad en sí mismos, su manera de hablar y la percepción que generan en los clientes. Uno de los problemas de los vendedores es que no se valoraban a sí mismos. No creían en su producto ni en su capacidad de convencer. Este es un error común en muchas personas que fracasan en ventas o en sus carreras profesionales. Gordoa los reta a cambiar su forma de pensar y empezar a verse como grandes vendedores de su propia imagen. Capítulo 4.
Los antecedentes. Aquí el autor profundiza en las historias de los vendedores. El hombre proviene de una familia de clase media, donde su padre trabajaba como vendedor, pero siempre veía la profesión con desprecio. Creció con la idea de que vender era una actividad menor, para quienes no tenían otra opción. La mujer, en cambio, creció en una familia adinerada, pero tuvo conflictos con su padre y decidió independizarse. Sin embargo, al no haber desarrollado habilidades para generar ingresos por sí misma, tuvo que aceptar trabajos temporales y mal pagados. Ambos tenían problemas de percepción sobre las ventas, lo que los hacía inseguros y poco efectivos. Para corregir esto, Gordoa les muestra que deben cambiar su mentalidad antes de cambiar sus resultados. Capítulo 5. El oráculo. En un giro inesperado, Gordoa los lleva a consultar a un sabio que les muestra una perspectiva más profunda de las ventas. Este capítulo enfatiza que vender es un acto de persuasión y confianza. Si las personas no confían en ti, difícilmente comprarán lo que ofreces, ya sea un producto, un servicio o una idea. El sabio les enseña que la clave de una venta no está en presionar o manipular, sino en proyectar credibilidad y conectar con las emociones del cliente. Capítulo 6. Los principios de la imagen vendedora. Gordoa define los 5 pilares esenciales para una imagen vendedora exitosa. 1. Imagen física. La manera en que te presentas visualmente influye en la confianza que generas. 2. Lenguaje corporal. La postura, el contacto visual y los gestos pueden transmitir seguridad o inseguridad. 3. Imagen profesional. Conocer bien lo que vendes y hablar con autoridad sobre ello. 4. Imagen verbal. La manera en que te expresas, la claridad de tus ideas y la persuasión en tu discurso. 5. Imagen visual. No solo tú importas, sino también el entorno en el que presentas tu oferta. Estos elementos no solo afectan las ventas, sino todas las interacciones humanas. Capítulos 7 a 12. Aplicando la imagen vendedora. Los vendedores comienzan a aplicar lo aprendido y logran sus primeras ventas exitosas. Gordoa los guía en el proceso de desarrollar confianza, mejorar su discurso y proyectar una imagen profesional. Uno de los momentos más importantes ocurre cuando los vendedores descubren que vender no es convencer a la fuerza, sino generar deseo y necesidad en el cliente. Capítulos 13 a 20. Casos de éxito y errores comunes. Aquí se presentan ejemplos de vendedores exitosos que aplican bien la imagen pública. Se detallan errores comunes que destruyen una venta. Ser demasiado agresivo. No escuchar al cliente. Falta de preparación. También se refuerza la idea de que un buen vendedor no solo vende productos, sino que se vende a sí mismo con carisma y credibilidad. Capítulos 21 a 25. La venta de la vida. La enseñanza clave es que la imagen vendedora no solo aplica a negocios, sino a toda la vida. Desde entrevistas de trabajo hasta relaciones personales, siempre estamos vendiendo una versión de nosotros mismos. Gordoa enfatiza que quienes dominan la imagen vendedora tienen más oportunidades en cualquier ámbito. Conclusión y reflexión final. Gordoa cierra el libro recordándonos que la venta más importante que haremos en la vida es la venta de nosotros mismos. Si aprendemos a proyectar una imagen confiable, segura y atractiva, podremos alcanzar cualquier meta que nos propongamos. Hola a todos. Bienvenidos a Resúmenes de Libros. Hoy les traigo un resumen detallado del libro Psicología de Ventas de Brian Tracy. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos vendedores ganan 10 veces más que otros, incluso vendiendo el mismo producto? La respuesta no está en la suerte, sino en la psicología detrás de las ventas. En su libro Psicología de Ventas, Brian Tracy revela los principios y estrategias que han ayudado a miles de personas a duplicar, triplicar y hasta cuadruplicar sus ingresos. En este video, te explicaré en detalle cada capítulo del libro, desde cómo desarrollar la mentalidad correcta hasta las técnicas más efectivas para cerrar una venta. Si quieres mejorar tus habilidades de venta y alcanzar el éxito financiero, quédate hasta el final, porque esto puede cambiar tu vida. Introducción. La venta como una habilidad clave para el éxito. Brian Tracy comienza el libro destacando que las ventas son una habilidad esencial, no solo para los vendedores,
sino para cualquier persona que quiera influir en los demás, mejorar su vida profesional o alcanzar la libertad financiera. Su propia historia es un ejemplo de superación. Sin educación universitaria ni experiencia en ventas, empezó su carrera de vendedor sin éxito. Durante meses, luchó para conseguir clientes hasta que decidió estudiar a los mejores vendedores y descubrió que las ventas son una combinación de estrategia, psicología y autodisciplina. El objetivo del libro es enseñar cómo cualquier persona puede mejorar sus habilidades de venta, aumentar sus ingresos y alcanzar el éxito mediante el dominio de la psicología de ventas. Capítulo 1. El juego interno de las ventas. El primer capítulo trata sobre la importancia de la mentalidad en el éxito de un vendedor. La manera en que una persona se ve a sí misma influye directamente en su desempeño. Tracy introduce la idea de la zona de confort financiera, que es la cantidad de ingresos con la que cada persona se siente cómoda. Si un vendedor cree que solo puede ganar cierta cantidad al mes, inconscientemente saboteará sus propios esfuerzos para no superar esa cifra. Para aumentar los ingresos, es necesario expandir la mentalidad y fijar metas más ambiciosas. Consejos para mejorar la mentalidad en ventas. 1. Visualización. Imaginarse cerrando grandes ventas y siendo exitoso ayuda a fortalecer la confianza. 2. Afirmaciones positivas. Repetir frases como soy un vendedor exitoso ayuda a cambiar la mentalidad. 3. Eliminar el miedo al rechazo. Un vendedor debe entender que un no no es personal. Capítulo 2. Cómo establecer y lograr metas en ventas. Las personas más exitosas en ventas tienen metas claras. No trabajan sin rumbo, sino que establecen objetivos específicos y medibles. Tracy recomienda un proceso de fijación de metas. 1. Escribir las metas. Un objetivo escrito es más poderoso que uno solo pensado. 2. Dividirlas en pasos pequeños. En lugar de centrarse en la meta anual, hay que dividirla en metas diarias y semanales. 3. Medir el progreso. Evaluar constantemente el desempeño y ajustar estrategias. Por ejemplo, si un vendedor quiere ganar 10,000 pesos al mes y cada venta le deja 500 pesos, debe hacer al menos 20 ventas al mes, es decir, 5 por semana. Capítulo 3. ¿Por qué compra la gente? Los clientes no compran productos, sino beneficios y soluciones a sus problemas. Toda compra está impulsada por la emoción y luego justificada con la lógica. Los 6 principales motivadores de compra. 1. Ganar dinero o ahorrar dinero. 2. Seguridad y protección. 3. Estatus y reconocimiento. 4. Comodidad y conveniencia. 5. Salud y bienestar. 6. Satisfacción personal o felicidad. Tracy enfatiza la importancia de hacer preguntas en lugar de solo hablar. Descubrir la verdadera motivación del cliente es clave para presentarle la mejor solución. Capítulo 4. Ventas creativas. ¿Cómo diferenciarse? Para vender más, es fundamental destacarse en el mercado. Un buen vendedor no solo ofrece productos, sino que desarrolla una estrategia creativa para captar la atención del cliente. Técnicas para diferenciarse. Contar historias de éxito. Explicar cómo otros clientes se han beneficiado del producto genera confianza. Plantear preguntas estratégicas. En lugar de decir mi producto es el mejor, es mejor preguntar qué es lo más importante para usted en un producto como este. Utilizar la escasez. Ofertas limitadas y promociones especiales aumentan la urgencia de compra. Un vendedor exitoso no solo ofrece un producto, sino que crea una experiencia positiva para el cliente. Capítulo 5. Cómo generar más citas y prospectar clientes. El éxito en ventas depende en gran parte del número de oportunidades que se generan. Si un vendedor no tiene suficientes clientes potenciales, su éxito estará limitado. Métodos para generar más citas. 1. Prospección diaria. Hacer llamadas y buscar nuevos clientes todos los días. 2. Pedir referencias. Aprovechar clientes satisfechos para conseguir nuevos compradores. 3. Uso efectivo del teléfono. Aprender a hacer llamadas de prospección con confianza y claridad. 4. Seguimiento constante.
La mayoría de las ventas se cierran después del cuarto o quinto contacto con un cliente potencial. El problema de muchos vendedores es que se rinden demasiado pronto. La persistencia es clave para cerrar más ventas. Capítulo 6. El poder de la sugestión en las ventas. Las palabras que un vendedor usa pueden influir en la decisión del cliente. No es lo mismo decir le interesa, que prefiere la opción A o B. Consejos para influir en la decisión del cliente. Usar un tono de voz seguro y confiable. Emplear palabras que refuercen la confianza, como garantizado y comprobado. Crear imágenes mentales en la mente del cliente. Por ejemplo, un vendedor de autos puede decir: imagínese manejando este auto en la carretera con su familia los fines de semana. Esto hace que el cliente se visualice disfrutando el producto. Capítulo 7. Cómo cerrar una venta con éxito. El cierre es el paso más crítico del proceso de ventas. Muchas personas pierden ventas simplemente porque no piden la compra. Técnicas de cierre recomendadas por Tracy. Cierre por alternativa. Prefiere la versión estándar o premium en lugar de quiere comprar. Cierre de prueba. Preguntar al cliente qué le parece la oferta antes de hacer la pregunta definitiva. Cierre del resumen. Recordar al cliente los beneficios que obtendrá antes de pedir la venta. El vendedor debe transmitir confianza y seguridad al momento de cerrar la venta. Capítulo 8. 10 claves para lograr el éxito en ventas. En el último capítulo, Brian Tracy resume los principios más importantes para convertirse en un vendedor de élite. 1. Desarrollar una actitud positiva. 2. Ser persistente y no rendirse ante el primer no. 3. Aprender de los mejores vendedores y modelar su comportamiento. 4. Administrar el tiempo eficientemente. 5. Desarrollar la empatía y conectar con los clientes. 6. Estar siempre preparado y conocer el producto a fondo. 7. Manejar objeciones con confianza. 8. Aplicar técnicas de cierre efectivas. 9. Construir relaciones de confianza a largo plazo con los clientes. 10. Nunca dejar de mejorar y capacitarse constantemente. Conclusión y reflexión final. Brian Tracy deja claro que las ventas no dependen de la suerte, sino de la aplicación de estrategias probadas y del desarrollo de una mentalidad ganadora. El éxito en ventas es alcanzable para cualquiera que esté dispuesto a aprender, practicar y mejorar constantemente. Si una persona sigue los principios de este libro, podrá aumentar sus ingresos, mejorar su confianza y alcanzar el éxito financiero. Hola a todos. Bienvenidos a Resúmenes de Libros. Hoy les traigo un resumen detallado del libro Véndele a la mente, no a la gente de Jürgen Klarik. ¿Sabías que el 85% de las decisiones de compra son inconscientes? La gente no compra con lógica, sino con emoción e instinto. En un mundo donde todos los productos y servicios parecen iguales, la clave para vender más no está en bajar los precios, sino en entender cómo funciona la mente del consumidor. En este video, te explicaré los principios de las neuroventas según Jürgen Klarik, un experto en neuromarketing que ha revolucionado la forma en que las empresas venden sus productos. Si quieres aprender a vender de manera más efectiva y persuasiva, quédate hasta el final porque este libro puede cambiar por completo tu forma de hacer negocios. Introducción. Jürgen Klarik, un experto en neuromarketing y neuroventas, explica en este libro cómo la mayoría de las personas toman decisiones de compra de manera inconsciente. Según sus estudios, el 85% de las decisiones de compra no se hacen con lógica, sino a través de estímulos emocionales y procesos cerebrales automáticos. Por esta razón, Klarik plantea un nuevo enfoque para vender. En lugar de convencer con argumentos racionales, es mucho más efectivo conectar con la mente del cliente, aprovechando su estructura cerebral y sus instintos más primitivos. El mensaje central del libro es: deja de venderle a la gente y empieza a venderle a la mente. A lo largo del libro, Klarik explica cómo aplicar principios de neurociencia en las ventas, cómo estructurar un discurso persuasivo y cómo diferenciarse en un mundo donde los productos y servicios tienden a parecerse cada vez más. Capítulo 1. Neuroventas versus ventas tradicionales.
En el pasado, los vendedores creían que para cerrar una venta solo era necesario hablar de las características del producto y resaltar sus beneficios. Pero en la actualidad, esto ya no es suficiente. Hoy, la mayoría de los productos y servicios se han convertido en commodities, es decir, cosas tan parecidas entre sí que los clientes ya no ven grandes diferencias entre una opción y otra. Si no hay una diferenciación clara, el único factor decisivo para el consumidor es el precio, lo que lleva a una guerra de precios que perjudica a las empresas y a los vendedores. Clarick explica que la solución a este problema no está en ofrecer el precio más bajo, sino en crear una conexión emocional con el cliente. Ejemplo del mercado tecnológico. El Sony Xperia Z2 tenía una mejor cámara y tecnología superior al iPhone y Samsung Galaxy. Sin embargo, sus ventas fueron un fracaso. ¿Por qué? Porque la marca no supo vender la experiencia ni conectar con el deseo emocional de los consumidores. Apple, por otro lado, no vende celulares. Vende estatus, exclusividad y un estilo de vida. Esto hace que la gente esté dispuesta a pagar más por un producto similar o incluso inferior en términos de hardware. Conclusión del capítulo. En un mundo donde la mayoría de los productos son muy similares, la clave para vender más no está en hablar de características técnicas, sino en vender emociones, sensaciones y experiencias. Capítulo 2. Neurociencia para las ventas. Clarick introduce el concepto de los tres cerebros y explica cuál de ellos toma la decisión de compra. 1. Cerebro reptiliano. Es el más primitivo y se enfoca en la supervivencia. Responde a estímulos como el miedo, la seguridad y la comodidad. 2. Cerebro límbico. Es el centro de las emociones y el placer. La mayoría de las decisiones de compra se toman aquí. 3. Cerebro racional. Es el encargado de la lógica y la razón, pero en realidad no influye tanto en la compra. Solo justifica lo que ya se decidió en los otros dos niveles. Ejemplo en la venta de seguros. Si un vendedor de seguros solo habla de coberturas y precios, está apelando al cerebro racional del cliente, lo que no genera una gran reacción. Pero si dice, ¿quién protegerá a tu familia si mañana te pasa algo?, está activando el miedo en el cerebro reptiliano y la emoción en el cerebro límbico, lo que hace que el cliente sienta la necesidad de comprar el seguro de inmediato. Conclusión del capítulo. Las personas no compran con lógica. Compran con emoción e instinto, y luego buscan argumentos racionales para justificar su decisión. Capítulo 3. El proceso de decisión de compra. Clarick explica cómo los clientes toman decisiones sin darse cuenta. Las personas creen que saben por qué eligen algo, pero en realidad están influenciadas por estímulos inconscientes. Ejemplo del color favorito. Si le preguntas a un grupo de personas cuál es su color favorito, la mayoría dirá que es el azul. Pero cuando se les analiza con equipos de neurociencia, se descubre que su cerebro responde mejor al color verde. Esto demuestra que muchas veces no sabemos realmente por qué preferimos algo. Estrategias clave para influir en la decisión de compra. Usar escasez. Frases como últimas unidades disponibles generan urgencia. Vender experiencias, no productos. No vendas un colchón, vende la idea de un descanso profundo y reparador. Gatillos emocionales. Mostrar imágenes de personas felices usando el producto crea una asociación positiva en el cliente. Conclusión del capítulo. La mente humana toma decisiones de manera instintiva y emocional. Para vender más, hay que influir en estos procesos inconscientes. Capítulo 4. El valor simbólico en las ventas. Las personas no compran productos, sino los significados que estos tienen para ellas. Ejemplo de Nike. Nike no vende tenis. Vende superación personal, esfuerzo y determinación. Ejemplo en bienes raíces. Cuando una familia busca una casa, no solo busca un lugar donde vivir. Lo que realmente están comprando es la imagen de una vida familiar feliz, la seguridad y el estatus que esa casa representa. Conclusión del capítulo. Si logras que tu producto tenga un significado emocional para el cliente, estarás vendiendo más que solo un objeto. Capítulo 5. 20 neurotips para vender más. Algunas de las estrategias más efectivas para aumentar las ventas incluyen
Usar storytelling. Las historias son más memorables que los datos. Repetir el mensaje clave. La repetición ayuda a fijar la información en la mente del cliente. Aprovechar el poder de la exclusividad. Frases como edición limitada hacen que el cliente quiera comprar más rápido. Activar los sentidos. La música, los olores y las texturas mejoran la experiencia de compra. Utilizar palabras persuasivas. Términos como garantizado o pruébalo sin compromiso generan confianza. Conclusión del capítulo. Un pequeño cambio en la manera en que comunicas tu producto puede hacer una gran diferencia en las ventas. Capítulos 6 al 10. Aplicaciones prácticas de las neuroventas. Los últimos capítulos del libro explican cómo aplicar estos principios en diferentes áreas, desde la construcción de discursos de ventas hasta la motivación de equipos de trabajo. Clarick enfatiza que, además de vender productos, todos vendemos algo en nuestra vida diaria, ya sea una idea, un proyecto o incluso nuestra imagen personal. Para aplicar estos principios, es importante observar cómo reaccionan las personas a diferentes estímulos. Adaptar el discurso de venta según el perfil del cliente. Trabajar en la confianza y la seguridad al vender. Conclusión y reflexión final. Las neuroventas no son solo una técnica, sino una ciencia que nos ayuda a entender cómo funciona el cerebro humano en la toma de decisiones. Si aplicas estos principios en tus ventas, lograrás vender más rápido, a mejores precios y con menos esfuerzo. Este conocimiento no solo sirve para vender productos, sino para influir en cualquier aspecto de la vida donde se necesite persuadir a alguien. ¿Listo para empezar a venderle a la mente y no a la gente? Hola a todos. Bienvenidos a Resúmenes de Libros. Hoy les traigo un resumen detallado del libro Negociar para convencer de Mercedes Costa García. La negociación es una de las habilidades más valiosas en el mundo actual. Ya sea en los negocios, en la política o en la vida cotidiana, saber negociar bien puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. Pero, ¿qué hace que una negociación sea realmente efectiva? En su libro Negociar para convencer, Mercedes Costa García y su equipo nos ofrecen una guía detallada sobre cómo estructurar, preparar y ejecutar negociaciones exitosas. A través de un enfoque basado en método, creatividad y persuasión, este libro nos enseña que negociar no es simplemente tratar de ganar, sino encontrar soluciones que beneficien a ambas partes y permitan construir relaciones sólidas a largo plazo. En este video, exploraremos a fondo los principios clave de este método y cómo aplicarlos en la vida real. Introducción. La negociación como herramienta fundamental. Negociar es una actividad cotidiana que influye en prácticamente todos los aspectos de nuestra vida. Desde situaciones sencillas, como decidir qué película ver con amigos, hasta acuerdos empresariales complejos, la negociación es un proceso clave para la resolución de diferencias y la toma de decisiones. Mercedes Costa García, junto con su equipo de autores, propone en este libro un enfoque estructurado de la negociación que combina tres elementos esenciales: método, creatividad y persuasión. Se rechaza la idea de que la negociación debe verse como una competencia donde una parte gana y otra pierde. En su lugar, se plantea una perspectiva en la que ambas partes pueden beneficiarse si se utilizan estrategias adecuadas. El libro se basa en la idea de que negociar bien no es una habilidad innata, sino algo que puede aprenderse y perfeccionarse con el tiempo. Se destacan errores comunes, como la improvisación o la falta de preparación, y se ofrece un método detallado para llevar a cabo negociaciones efectivas. Capítulo 1. ¿Qué es negociar? Negociar es un proceso de comunicación en el que dos o más partes intentan llegar a un acuerdo. Sin embargo, no todas las negociaciones son iguales. A lo largo de la historia, la negociación ha sido vista de diferentes maneras. En algunas culturas se ha considerado una batalla de voluntades, mientras que en otras se ha entendido como un ejercicio de persuasión y colaboración. En este capítulo, los autores presentan diferentes definiciones de negociación según expertos como Roger Fisher, William Ury y Howard Refa. Todos coinciden en que negociar implica una interacción estratégica donde las partes intercambian propuestas con el fin de encontrar una solución. Estilos de negociación. Existen diferentes enfoques para negociar. Los tres principales son: 1. Negociación posicional dura.
Se basa en la confrontación y en tratar de ganar a toda costa. Este estilo genera tensión y puede dañar las relaciones entre las partes. 2. Negociación posicional blanda. Prioriza mantener una buena relación con la otra parte, pero puede llevar a concesiones excesivas y acuerdos poco favorables. 3. Negociación basada en principios. Se centra en los intereses de ambas partes, buscando soluciones creativas y sostenibles. Este es el enfoque que promueve el libro. Capítulo 2. La preparación. Clave del éxito en una negociación. Uno de los errores más comunes en la negociación es entrar en ella sin una preparación adecuada. Muchas personas creen que pueden improvisar y confiar en su intuición, pero esto suele llevar a malos acuerdos. Este capítulo enfatiza la importancia de la planificación estratégica antes de iniciar una negociación. Factores clave en la preparación. 1. Definir objetivos claros. ¿Qué se espera lograr con la negociación? Es necesario identificar los resultados ideales y los límites que no se deben cruzar. 2. Analizar la otra parte. Conocer los intereses, fortalezas y debilidades del otro negociador ayuda a anticipar sus movimientos. 3. Evaluar el poder de negociación. Factores como la urgencia, el acceso a información y las alternativas disponibles influyen en la posición negociadora. El concepto de BATNA. BATNA es el acrónimo de Best Alternative to a Negotiated Agreement, mejor alternativa a un acuerdo negociado. Se trata de la mejor opción que una parte tiene si la negociación fracasa. Un negociador con un BATNA sólido tiene más confianza y margen de maniobra, mientras que alguien con una alternativa débil puede verse forzado a aceptar condiciones desfavorables. Este concepto es crucial, ya que permite tomar decisiones más racionales y evitar acuerdos que no son beneficiosos. La creatividad como herramienta de negociación. Muchos negociadores cometen el error de ver las negociaciones como juegos de suma cero, donde lo que gana una parte lo pierde la otra. Sin embargo, la creatividad permite encontrar soluciones que beneficien a ambas partes. Algunas estrategias para fomentar la creatividad incluyen: explorar intereses en común en lugar de centrarse en las diferencias. Generar múltiples opciones antes de decidir una solución. Reformular el problema desde diferentes perspectivas para descubrir nuevas posibilidades. Capítulo 3. El encuentro. Inicio de la negociación. La primera impresión en una negociación es fundamental. Este capítulo explica cómo establecer un ambiente propicio para el diálogo y la cooperación. Factores esenciales en la fase inicial. 1. Definir el marco de la negociación. Establecer reglas claras sobre el proceso ayuda a evitar malentendidos. 2. Generar confianza. La confianza facilita la apertura y el intercambio de información. 3. Gestionar la comunicación. No solo importan las palabras, sino también el lenguaje corporal, el tono de voz y la capacidad de escucha. Este capítulo introduce técnicas como la escucha activa, que consiste en prestar atención al otro negociador, hacer preguntas para aclarar puntos y demostrar interés genuino en sus necesidades. Capítulo 4. El debate. Desarrollo de la negociación. El debate es la etapa donde las partes presentan sus argumentos y buscan influir en la otra parte. Elementos de poder en la negociación. Existen 3 factores clave que determinan el poder de una parte en la negociación. 1. El poder relativo entre las partes. Puede basarse en la información, la autoridad o la posición en el mercado. 2. El manejo del tiempo. A veces, la parte que puede esperar más tiene ventaja, ya que la otra puede sentirse presionada a aceptar un acuerdo. 3. El control de la información. Quien posee más información relevante tiene mayores probabilidades de alcanzar un acuerdo favorable. Tácticas y estrategias en el debate. Algunos negociadores utilizan tácticas como crear presión con plazos artificiales, exagerar sus demandas para luego hacer concesiones aparentes, usar la ambigüedad para generar dudas en la otra parte. Para contrarrestar estas tácticas, los autores recomiendan no aceptar la primera oferta sin evaluarla cuidadosamente. Usar pausas estratégicas para pensar antes de responder. Reformular los puntos clave para asegurar la comprensión. Capítulo 5. El cierre.
Formalización del acuerdo. El cierre de la negociación es el momento donde se concreta el acuerdo o se decide terminar la negociación sin éxito. Tipos de cierre. 1. Cierre con beneficio mutuo. Se alcanza un acuerdo satisfactorio para ambas partes. 2. Cierre con concesión estratégica. Una parte cede en algo a cambio de obtener otro beneficio. 3. Cierre táctico. Se pospone la negociación para una revisión posterior. Un cierre exitoso debe garantizar que el acuerdo sea claro, viable y sostenible en el tiempo. Conclusión y reflexión final. Negociar es una habilidad que puede perfeccionarse mediante la práctica y el uso de estrategias adecuadas. Un buen negociador no solo se enfoca en ganar, sino en construir relaciones sólidas y acuerdos duraderos. El libro enfatiza la importancia de la preparación, la creatividad y la persuasión para lograr resultados exitosos en cualquier tipo de negociación. Hola a todos. Bienvenidos a Resúmenes de Libros. Hoy les traigo un resumen detallado del libro El arte de negociar y persuadir de Alan Pease. ¿Alguna vez te has preguntado cómo algunas personas logran convencer con facilidad mientras que otras son ignoradas o rechazadas? En El arte de negociar y persuadir, Alan Pease revela los secretos de la comunicación efectiva para que cualquier persona pueda influir en los demás sin parecer insistente o manipulador. A través de estrategias probadas, técnicas psicológicas y ejemplos reales, este libro nos enseña cómo descubrir lo que realmente motiva a las personas y cómo presentar nuestras ideas de manera irresistible. Si quieres aprender a obtener un sí en cualquier negociación o venta, quédate hasta el final, porque en este video te explicaré en detalle cada una de sus enseñanzas. Introducción. El libro comienza con una historia sobre Luke y Mia, una pareja que inicia un negocio de network marketing convencidos de que cualquiera querría unirse. Sin embargo, pronto se dan cuenta de que convencer a la gente no es tan fácil como pensaban. Muchos los ignoran, otros ni siquiera los escuchan, y algunos amigos cercanos rechazan su oferta sin darles oportunidad de explicar. Ante esto, surge una pregunta clave: ¿cómo hacer que la gente quiera lo que ofreces en lugar de tratar de convencerlos? Aquí es donde entra en juego la persuasión efectiva. Pease explica que el mayor miedo de las personas al vender es la posibilidad de ser rechazadas, pero con las técnicas adecuadas, cualquiera puede lograr que otros digan sí sin esfuerzo. El autor promete que, si se siguen las estrategias del libro sin cambiar ni una sola palabra durante 14 días, los resultados serán sorprendentes. Capítulo 1. El primer paso. Perseguir tu sueño. Pease enfatiza que la clave del éxito no es la suerte, sino la constancia y la repetición. Introduce la ley de la consecuencia, que dice que cuantas más veces intentes algo, más veces lo lograrás. Las 5 reglas de oro del éxito. 1. Habla con más gente. No prejuzgues a los clientes potenciales. Habla con todos sin importar edad, nivel económico o antecedentes. 2. No te detengas ante el rechazo. Si 9 de cada 10 personas dicen no, significa que solo debes hablar con 10 para obtener un sí. 3. Sigue contactando personas. La clave del éxito está en la cantidad de interacciones que tengas. 4. La ley de la media. A medida que hables con más personas, identificarás un patrón de cuántos aceptan. Con el tiempo, puedes mejorar este promedio. 5. Mejora tus medias. Si actualmente 1 de cada 10 acepta, con práctica podrías lograr que 3 de cada 10 lo hagan. Ejemplo real de la ley de la media. Pease menciona cómo, cuando era niño, vendía estropajos puerta a puerta. De cada 10 puertas que tocaba, 7 personas abrían, 4 escuchaban y 2 compraban. Aprendió que cada vez que tocaba una puerta, estaba más cerca de una venta, por lo que dejó de desanimarse por los rechazos. Este concepto es clave para cualquier negocio basado en persuasión y ventas. Mientras más lo intentes, más éxito tendrás. Capítulo 2. Cómo obtener el sí. Aquí se presenta el método de las 4 llaves, diseñado para conseguir que las personas acepten sin sentirse presionadas. 1. Rompa el hielo. Construye confianza antes de presentar la propuesta. No intentes vender de inmediato. Primero, conéctate con la otra persona. Encuentra puntos en común, usa el lenguaje corporal correcto y haz preguntas personales.
2. Descubra el botón caliente. ¿Qué motiva realmente al cliente? Para averiguarlo, usa las 5 preguntas de oro macizo. 1. ¿Cuál es su prioridad número 1? 2. ¿Por qué ha elegido esta? 3. ¿Por qué es tan importante para usted? 4. ¿Cuáles son las consecuencias de no tener esa oportunidad? 5. ¿Por qué le preocupa tanto? Ejemplo real: un vendedor intentaba convencer a Bond de unirse a su negocio hablándole de libertad financiera. Pero Bond no se interesó porque su motivación era conocer gente nueva, no hacerse rico. Este error es común: proyectamos nuestras propias motivaciones en los demás en lugar de descubrir las suyas. 3. Pulse el botón caliente. Use las propias palabras del cliente para presentar la solución. Si la persona dijo que quiere más tiempo libre, muestra cómo el negocio le dará tiempo libre. Si busca estabilidad financiera, enfatiza ese aspecto. 4. Obtenga un compromiso. Muchos vendedores fallan porque no piden la venta. Debes preguntar directamente: ¿te gustaría empezar hoy? Si la persona está convencida, se unirá sin que tengas que presionarla. Capítulo 3. 6 habilidades para presentaciones impactantes. 1. Construir puentes. Si la persona responde con frases cortas, usa preguntas como ¿a qué te refieres? O por ejemplo, para que hable más. 2. Asentir con la cabeza. Cuando asientes mientras hablas, la otra persona inconscientemente también asiente y está más inclinada a aceptar tu idea. 3. Frases de ánimo. Usa frases como claro, tiene sentido, interesante, para mantener el flujo de la conversación. 4. Control visual. Mantén contacto visual el 80% del tiempo para transmitir confianza. 5. Técnica del eco. Repite las últimas palabras del cliente en forma de pregunta para que profundice en su respuesta. 6. El poder del silencio. Haz una pregunta y quédate en silencio. La otra persona sentirá la necesidad de llenar ese vacío con más información. Capítulo 4. Cómo manejar objeciones. Errores comunes al enfrentar objeciones. Discutir con el cliente. Intentar convencerlo con argumentos lógicos. Sentirse derrotado y rendirse. Cómo responder de manera efectiva. No respondas con argumentos, responde con preguntas. Convierte la objeción en una ventaja. No tengo tiempo. Precisamente por eso este negocio es perfecto para ti. Te ayudará a ganar tiempo libre. Yo hace historias en lugar de lógica. En vez de decir esto funciona, cuenta la historia de alguien que logró el éxito con el negocio. Capítulo 5. Cómo construir una red exitosa. Claves para el éxito en Network Marketing. 1. Habla con muchas personas. Es un juego de números. 2. Haz seguimiento. Muchas personas no aceptan en la primera conversación, pero sí en la segunda o tercera. 3. Crea un sistema duplicable. Enseña a otros a aplicar las mismas estrategias. Conclusión y reflexión final. El éxito en la persuasión y los negocios no se basa en manipular, sino en comprender qué motiva a las personas y presentarles una solución adecuada. Principales aprendizajes del libro. Habla con muchas personas y no temas el rechazo. Descubre qué motiva realmente a cada persona. Use sus propias palabras para mostrarles la solución. Pide el compromiso directo sin miedo. Use técnicas avanzadas como el silencio, el eco y la comunicación no verbal. Siguiendo estas estrategias, puedes mejorar drásticamente tu capacidad de persuasión y éxito en los negocios. Hola a todos. Bienvenidos a Resúmenes de Libros. Hoy les traigo un resumen detallado del libro Coaching para el éxito de Claude Midner. ¿Alguna vez has sentido que, por más que te esfuerces, el éxito parece estar fuera de tu alcance? Muchas personas viven atrapadas en la rutina, sintiendo que algo les impide avanzar, pero no saben exactamente qué es. Coaching para el éxito, de Talane Miedaner, nos muestra que el problema no es la falta de talento o de oportunidades, sino la manera en que gestionamos nuestra energía, nuestros hábitos y nuestro entorno. A través de estrategias prácticas, este libro nos enseña a eliminar lo que nos frena,
Atraer el éxito con menos esfuerzo y transformar nuestra vida con pequeñas acciones diarias. Si estás listo para descubrir cómo mejorar tu vida personal y profesional con principios de coaching, quédate hasta el final de este video. Introducción. ¿Por qué el coaching puede transformar tu vida? Muchas personas viven sintiéndose insatisfechas, atrapadas en una rutina que no les llena o sintiendo que no tienen control sobre su vida. Talane Miedaner nos enseña que el coaching es una herramienta poderosa para cambiar esto. A través de estrategias prácticas, podemos eliminar bloqueos, tomar mejores decisiones y transformar la manera en la que nos enfrentamos a la vida. Uno de los conceptos fundamentales del libro es que el éxito no es cuestión de suerte, sino de hábitos, energía y enfoque. La autora propone una serie de principios que, si se aplican correctamente, pueden hacer que la vida fluya con menos esfuerzo y con mejores resultados. Muchas personas creen que para lograr sus metas deben trabajar más duro, pero la realidad es que muchas veces es más importante hacer ajustes en nuestra mentalidad, energía y entorno. Cuando alineamos nuestra vida con estos principios, el éxito llega de manera natural. Capítulo 1. Libérate de lo que no necesitas. El primer paso para atraer nuevas oportunidades es deshacerse de lo que ya no nos sirve. La acumulación de cosas, compromisos innecesarios y relaciones tóxicas drena nuestra energía y nos mantiene atrapados en el pasado. Este capítulo nos invita a hacer una limpieza profunda en todas las áreas de nuestra vida. Limpieza física. El desorden en nuestro entorno tiene un impacto en nuestra mente. Un espacio caótico refleja una mente saturada y sin claridad. El simple hecho de organizar nuestra casa, nuestro escritorio o incluso nuestra ropa puede generar una sensación de ligereza y control. Ejemplo. Muchas personas han notado que después de limpiar su hogar, sienten un impulso de energía y motivación para hacer cambios en otras áreas de su vida. Limpieza emocional. Así como acumulamos objetos innecesarios, también cargamos con emociones negativas, resentimientos y relaciones que ya no nos aportan nada. Ejemplo. Tal vez mantienes una amistad que ya no te aporta nada, pero sigues en contacto por costumbre o por miedo a dejar ir. Limpieza de compromisos. Muchas veces decimos que no tenemos tiempo para lo que realmente queremos hacer, pero en realidad llenamos nuestra agenda con cosas que no son importantes. Ejemplo. Decimos sí a reuniones, favores o actividades que no nos suman, solo por compromiso o para evitar quedar mal con alguien. Ejercicio. Haz una lista de cosas, relaciones y actividades que te drenan energía. Pregúntate. ¿Realmente necesito esto en mi vida? Empieza a eliminar o reducir lo que puedas. Capítulo 2. Atraer el éxito con facilidad. El éxito no tiene que ser el resultado de un esfuerzo excesivo. Muchas personas creen que deben sacrificarse y sufrir para alcanzar sus metas, pero la realidad es que cuando nos alineamos con lo que queremos, todo fluye con más facilidad. Este capítulo habla de la importancia de la energía y de cómo nuestra mentalidad afecta nuestra realidad. Ejemplo. Seguramente has notado que cuando estás de buen humor y optimista, las cosas parecen salir mejor. Por el contrario, cuando estás de mal humor, los problemas parecen multiplicarse. Estrategias para atraer el éxito con facilidad. 1. Evita quejarte. La queja constante refuerza una mentalidad de escasez y problemas. En lugar de quejarte, busca soluciones. 2. Rodéate de personas positivas. Si pasas tiempo con personas exitosas y motivadas, te contagiarás de su mentalidad. 3. Visualiza el éxito. Dedica unos minutos al día a imaginar que ya has logrado lo que quieres. Capítulo 3. Tener claridad en las metas. Muchas personas no alcanzan sus sueños porque ni siquiera saben cuáles son exactamente. Tener una meta clara y bien definida es esencial para lograr el éxito. Diferencia entre metas vagas y metas claras. Meta vaga. Quiero ganar más dinero. Meta clara. Quiero ganar 5,000 pesos al mes trabajando en un negocio que me apasione para diciembre de este año. Cuando nuestras metas son específicas, es más fácil hacer un plan de acción y medir nuestro progreso. Ejercicio. Escribe una lista de metas en diferentes áreas de tu vida: trabajo, salud, relaciones, crecimiento personal. Sé lo más específico posible.
Ponle una fecha límite. Capítulo 4. Cómo evitar que te drenen la energía. Nuestra energía es limitada, y cada día enfrentamos situaciones, personas y hábitos que la desgastan. Estrategias para proteger tu energía. Identifica personas que te agotan y limita el contacto con ellas. Evita discusiones innecesarias. Duerme lo suficiente y cuida tu alimentación. Capítulo 5. Cómo atraer dinero sin perseguirlo. El dinero llega como resultado de generar valor, no simplemente de trabajar más horas. Principios clave. Enfócate en dar valor. En lugar de obsesionarte con ganar dinero, concéntrate en cómo puedes ayudar a más personas. Cambia tu mentalidad sobre el dinero. Muchas personas tienen creencias limitantes sobre el dinero, como el dinero es malo o para ser rico hay que explotar a los demás. Ejemplo. Los emprendedores más exitosos se enfocan en resolver problemas y mejorar la vida de las personas, y el dinero llega como consecuencia. Capítulo 6. Aprender a decir no. Cada vez que dices sí a algo que no quieres hacer, le estás diciendo no a algo que sí es importante para ti. Ejemplo. Si aceptas salir con amigos aunque estés agotado, te estás negando a ti mismo el descanso que realmente necesitas. Como practicar decir no. Antes de aceptar algo, pregúntate. ¿Realmente quiero hacer esto? Yo hace frases educadas pero firmes, como gracias por la invitación, pero hoy no puedo. Capítulo 7. Seguir tu pasión. Las personas más exitosas son aquellas que hacen lo que aman. Si trabajas en algo que te apasiona, será más fácil mantener la motivación y la disciplina. Ejemplo. Muchas personas renuncian a trabajos estables para perseguir sus sueños, y terminan teniendo más éxito porque aman lo que hacen. Capítulo 8. Crear hábitos positivos. El éxito no es cuestión de un gran cambio, sino de pequeñas acciones repetidas todos los días. Ejemplo. Leer 10 minutos al día puede parecer poco, pero en un año habrás leído varios libros. Capítulo 9. La gratitud y la confianza en el proceso. Las personas que practican la gratitud diaria tienen niveles más altos de felicidad y éxito. Ejercicio. Cada noche, escribe 3 cosas por las que estás agradecido. Capítulo 10. Soltar el control y confiar en la vida. No podemos controlar todo. A veces, lo mejor que podemos hacer es soltar y confiar en que todo se acomodará con el tiempo. Ejemplo. Muchas personas alcanzan el éxito justo cuando dejan de preocuparse y empiezan a disfrutar el proceso. Conclusión y reflexión final. El coaching no es solo para alcanzar metas, sino para crear una vida más equilibrada y satisfactoria. Si aplicas estos principios, transformarás tu vida. Y eso es todo por hoy. Si te ha gustado este video, no olvides darle un like y suscribirte a nuestro canal. También puedes activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo video. Déjame saber en los comentarios si tienes algún otro libro que te gustaría que resumiera en el canal. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video. Adiós.